Así como yo estoy acá y le estoy hablando a ustedes. Punto. No hay vuelta con eso. No es una perspectiva, eso es la realidad. Para el marxismo hay una realidad y está ahí afuera y se puede aprender con algo en el medio. Entonces, va a decir Hegel que la realidad es antagónica y es relacional, pero, bueno, Hegel va a decir que lo que se desarrolla en la historia es el espíritu absoluto, ¿bien? Lo que pasa para Hegel es que los pueblos van teniendo cada vez más conciencia de sí mismos y van adquiriendo cada vez más niveles de libertad. ¿Sí? Va a decir, bueno, en realidad, ¿qué es la historia? Porque lo de Hegel es una filosofía de la historia, lo de Marx no, lo de Marx es una filosofía de la praxis. Ahora vamos a ver por qué. Y además es peligrosísimo decir que el marxismo es una filosofía de la historia. Eso es peligrosísimo porque si uno entiende el marxismo como una filosofía de la historia, eso significa mesianismo, el cataclismo. Es como que, bueno, no importa, yo me voy a sentar acá a contar el socialismo va a llegar porque las leyes de la historia así lo dicen. No hay leyes en la historia, hay tendencias. Y esas tendencias las estudió Marx en el caso del capitalismo, pero pueden ser rebatidas, recreadas, transformadas. De hecho, lo han sido históricamente. No es el mismo capitalismo el que vio Marx, que el que nosotros vemos hoy, que el que vio Lenin, que el que vio Gramsci. Bueno, ahora vamos a ver cómo estos tipos analizaron la forma en la cual la burguesía domina culturalmente, que es lo que nos interesa a los fines de la cátedra de hoy. Entonces, Hegel se muere, pero quedan los hegelianos. Y los hegelianos eran de izquierda y de derecha. Los hegelianos de derecha, que son los que gobiernan la universidad en la época de Marx, ¿qué van a decir? Van a decir que ya está, que la Prusia de esa época es el desarrollo cúlmine del espíritu absoluto. Esta es la mayor libertad a la que puede aspirar el género humano. Esta Prusia, donde nosotros vivimos, es el desarrollo, el fin del espíritu absoluto. ¿Bien? Se terminó la historia para los marxistas de derecha. Y los marxistas de izquierda, que son un montón de jóvenes, es un grupo muy heterogéneo y algunos de ellos eran muy copados. Los hegelianos, dijiste los marxistas de izquierda y de derecha. Hegelianos, marxistas de izquierda es como muy ultra. Hegelianos de izquierda, hay marxistas. Y hay marxistas de derecha también. Pobre Marx, se revuelca en su tumba. Los hegelianos de izquierda van a decir, no señor, no. Esta Prusia es una Prusia represiva, no hay libertad de expresión, no hay libertad individual. Esto no es el desarrollo culmine del espíritu absoluto. El espíritu absoluto es libertad. Y en la Prusia en la que nosotros vivimos no hay libertad. Pero van a venir Marx y Engels, que eran verdaderamente muy inteligentes y además no tenían miedo a nada, y van a decir que esos jóvenes hegelianos, esos hegelianos de izquierda, esos revoltosos, esos que la universidad detesta, como a muchos de los que están acá, bueno, ellos en realidad son conservadores. Son conservadores. Imagínense, en ese momento eran los tipos que pateaban el tablero de la universidad. Y Marx y Engels dicen son conservadores. ¿Por qué son conservadores? Básicamente porque ellos están pensando en una liberación formal. Ellos creen que la libertad se puede adquirir a través de la libertad política formal, a través de la libertad de prensa, y la libertad es algo real, concreto. No se puede ser libre si se tiene hambre, va a decir Marx. Esto es muy importante, es una formulación, imagínense, trascendental para la historia, no solo de las ideas, sino para la historia de las construcciones políticas del mundo entero. Entonces Marx, en la ideología alemana, que es el texto en el cual en el primer capítulo analiza y dice todo esto que yo estoy contando acá, así que pueden leerlo ahí también, seguro Marx lo explica mucho mejor que yo, más entretenido también. Marx va a decir en la ideología alemana que los hombres lo que hacen cuando vienen al mundo de alguna manera es fundamentalmente satisfacer sus necesidades. Y para satisfacer sus necesidades, lo que los hombres hacen es transformar la naturaleza. Y eso genera nuevas necesidades, conduce a nuevas necesidades. Entonces el hombre se reproduce a sí mismo como especie, pero también tiene que generar un mundo material para satisfacer a sus necesidades, que a la vez generan otras necesidades. Eso lo que hace en el camino para poder de alguna manera solventar esas necesidades, satisfacer esas necesidades, las otras necesidades que van surgiendo, es desarrollar lo que Marx llama fuerzas productivas. Y acá le voy a hacer un esquemita, que yo lo voy a hacer y después ustedes se lo van a olvidar. Porque es muy feo y no sirve. No sirve utilizar así el marxismo, pero para más o menos algunas cosas sirven. Entonces tenemos el desarrollo de las fuerzas productivas, que es aquello que los hombres hacen
en el mundo cuando llegan. Ese desarrollo de las fuerzas productivas se produce, digamos, para poder desarrollar las fuerzas productivas, los hombres tienen que hacer una división del trabajo, ¿bien? Y esa división del trabajo se cristaliza en lo que Marx llamó relaciones de propiedad. Esto es importante para cuando leamos cosas, o capaz que, bueno, los que están acá ya saben esto, pero en realidad es importante que tengamos presente estos tres conceptos, porque a la hora que nosotros vayamos a leer Marx o Lenin o cualquier marxista, generalmente habla del desarrollo de las fuerzas productivas, de la división del trabajo, que en realidad son las relaciones de propiedad. Las relaciones de propiedad es la cristalización, si se quiere, legal de esa división de la fuerza, de esa división del trabajo. ¿Bien? Los hombres entran en relaciones, dice Marx, independientes de su voluntad, que ya estaban así, que las heredan, cuando nacen las heredan, vos nacés pobre o nacés rico, eso no es algo que vos puedas elegir, aunque la burguesía todo el tiempo quiera convencerte de eso, ahora vamos a ver cómo. Entonces, estas relaciones de propiedad son antagónicas, históricamente son antagónicas. ¿Por qué? Y básicamente porque si uno piensa en el feudalismo, tiene que pensar en señores y siervos. Si uno piensa en la antigüedad, tiene que pensar en amos y esclavos. Y si uno piensa en el capitalismo, que es lo que Marx estudió, uno tiene que pensar en burgueses y proletarios. Son las dos clases antagónicas en las que las sociedades se van dividiendo. No es que Marx vio todo el proletariado que después comenzó a existir. Marx vio el primer proletariado, digo, para que podamos entender la capacidad de pensar la tendencia histórica. Dijo Marx, bueno, en realidad ahora ese capitalismo que Marx ve es un capitalismo fundamentalmente agrario. Para eso está bueno leer el capítulo 24 del Capital, es de muy fácil lectura, se llama La acumulación originaria, también está en internet, si lo buscan como La acumulación originaria va a aparecer. Ahí Marx explica cómo surge el capitalismo, y el capitalismo surge en el campo en realidad. Lo importante son las relaciones sociales de producción, no la existencia de las grandes fábricas. Mientras exista una relación salarial, mientras exista quien se vende a sí mismo y quien vive del trabajo de los demás, va a haber capitalismo. Así sea una compañía de bailarines que trabaja para un patrón que les paga. Bueno, ¿esos tipos son laburantes? Sí, son laburantes. Ellos están vendiendo su fuerza de trabajo. Digamos, el concepto de las relaciones sociales de producción capitalista tiene que ver con la venta de la fuerza de trabajo y con que haya gente que se enriquezca y que viva y se reproduzca a sí mismo a partir del trabajo de otros. No necesariamente es obrero y es trabajador solamente quien labora en una fábrica. Todos los que trabajamos y vivimos de nuestro trabajo, de aquello que hacemos, sea lo que sea, y no le robamos trabajo, tiempo de trabajo socialmente necesario a los demás, que no vivimos de la pluralidad del otro, vendría a ser esto, somos trabajadores. En términos marxistas lo somos, inclusive los trabajadores de la cultura. Es todo un debate esto, así que si quieren después vamos charlándolo. Entonces, de alguna manera, lo que va a decir Marx y Engels es que en el capitalismo la clase burguesa, que es la clase ascendente, que es la clase dominante, y acá vienen las partes más interesantes, va a ser una clase revolucionaria. Revoluciona al máximo y desarrolla al máximo las fuerzas productivas, ¿bien? Pero a su vez también tiene un proyecto que se reivindica universal. Ellos representan la libertad universal, la libertad del individuo, que es la libertad del mundo entero en realidad, la libertad para transitar, la libertad para tener ideas libres, la libertad para morir de hambre si querés, dice Marx. En realidad el obrero, el trabajador del capitalismo es tan libre que es libre de morir de hambre si así lo desea. Como puede no vender su fuerza de trabajo y quedarse en la calle para siempre, es así de libre. No es como el siervo de la gleba que le pertenecía a la tierra, y no es como el esclavo que le pertenecía al amo. Por eso es el sujeto de la liberación para Marx y para Engels, porque el capitalismo de alguna manera es el último estadio de la sociedad antagónica, porque lo que hace el capitalismo es generar una enorme masa de desposeídos y una pequeña masa de personas con mucha abundancia. Y eso hace que haya un sector de la población cada vez más importante, cada vez más numérico, que no tengan nada que perder. El obrero del capitalismo no tiene nada que perder. Lo único que tiene es a su prole. Por eso son proletarios. Lo único que tienen es a sí mismo, a su fuerza de trabajo y a su familia. Eso es lo único que tiene el proletariado. Se tiene a sí mismo. Por eso es ese sujeto que no tiene nada que perder, es el que puede construir un orden social completamente diferente. Aquí radica
de alguna manera su capacidad revolucionaria. Pero Marx y Engels, que en la Alemania de su tiempo estaban diciendo estas cosas, lo que terminan de alguna manera diciendo es que exponer la producción y la forma en la que los hombres producen y el intercambio que se genera a partir de la producción nos va a hacer entender de alguna manera que las ideas surgen de la práctica, no de la nada. ¿Bien? Que esta idea de la liberación, de ser libre formalmente, no es una idea, digamos, no es una liberación real, porque en realidad la liberación real es con hombres reales. No es libre quien no tiene garantizada la comida, no es libre quien no puede tener acceso a la educación plena, no es libre quien tiene hambre, quien tiene necesidades. Entonces, las ideas, como algo separado de la vida material, es un desarrollo propio del capitalismo, van a decir Marx y Engels. Podemos pensar que las ideas son una cosa aparte, son una cosa separada, porque en realidad el capitalismo, con la división de tareas, con la división del trabajo, nos puede hacer creer a nosotros que somos libres porque votamos una vez cada 2 años, cuando en realidad la liberación es otra cosa. La liberación es la liberación real por medios reales. ¿Por qué es importante esto? Porque acá hay un primer concepto de ideología, que es un concepto epistemológico de ideología, que es la ideología como falsa conciencia, que seguramente los que estudiaron a Marx lo deben haber leído en algún lado o deben haber leído algún comentarista que dice que para Marx la ideología es falsa conciencia. En realidad ese es un concepto epistemológico. ¿Por qué epistemológico? Porque Marx va a decir que los hegelianos de izquierda y los hegelianos de derecha, obvio que los hegelianos de derecha, pero los hegelianos de izquierda fundamentalmente, que era con lo que les interesaba polemizar además, tenían una visión ideológica negativa y sesgada acerca de la realidad. ¿Por qué? Porque ellos estaban convencidos de que la liberación era mental, de que la liberación era solo a través de las ideas. Y la liberación no, es concreta, es real, se hace con medios reales. Solo va a ser libre quien tenga sus necesidades básicas satisfechas y quien pueda realmente tener la capacidad de pensar por sí mismo, porque la cabeza piensa donde los pies pisan. Eso es algo que hasta ese momento no se tenía presente. Se pensaba en el terreno de las ideas como algo completamente fuera. Entonces va a decir Marx que toda la concepción histórica hasta ahora, esto es una cita de la ideología alemana, ha hecho caso omiso de esta base material real de la historia, o se la ha considerado como algo accesorio. Se cuenta la historia a partir de una pauta situada fuera de ella. Se cuenta la historia de las ideas, como si esas ideas no estuvieran relacionadas con un momento histórico. Las ideas dominantes, va a decir Marx y Engels, son las ideas de la clase dominante. Por eso, en la Edad Media, las ideas dominantes, los valores sociales, eran el honor, la valentía. Y en la Edad Moderna, los ideales son la libertad, la igualdad, la fraternidad, la razón. Son ideas ligadas a la clase en ascenso. Ahora, esta clase burguesa es una clase realmente maravillosa, va a decir Marx, con admiración, digamos, con admiración científica. ¿Por qué? Porque desarrolla las fuerzas productivas al máximo, pero además, y esto es importante, la burguesía desacraliza el mundo. ¿Bien? Lo desacraliza. Dice, esta es una cita del manifiesto comunista: vuelve servidores asalariados al médico, al jurista, al poeta, al sacerdote y al hombre de ciencia. Desgarró los velos emotivos y sentimentales que envolvían a la familia y puso al desnudo la realidad económica de las relaciones familiares. ¿Bien? Esta burguesía, que confía en la razón, desacraliza el mundo y propone la libertad absoluta para todos. Dice, bueno, acá somos todos libres, vamos a trabajar, vamos a entrar en contratos laborales, vamos a producir y vamos a hacer que el mundo funcione a partir de las relaciones salariales, a partir de la venta de la fuerza de trabajo. Entonces, esta burguesía, va a decir Marx, genera una cultura mundial. Acá viene una primera noción de cultura, que va de la mano con esta noción de la ideología como falsa conciencia o como un velo que nos impide ver la realidad. ¿Bien? Él va a decir, su primera acepción de ideología es que la ideología, esta ideología alemana de los jóvenes hegelianos, es un velo que no les permite ver la realidad tal cual es. Los tipos no pueden ver que la realidad concreta es una realidad material, que los hombres lo primero que hacen es producir y transformar la naturaleza. Ellos creen que los hombres van a ser libres a través del pensamiento, y los hombres van a ser libres a través de la historia, de la conquista de la libertad real, de la igualdad real. Solo la igualdad real nos va a convertir en seres libres e iguales. Entonces, al lado de ese concepto de ideología, en el análisis que Marx hace de la sociedad burguesa, tiene un concepto de la burguesía como una clase que genera, junto con el mercado mundial, una cultura de características universales. Pero también
Esto significaría un mundo a su imagen y semejanza. Digo, ustedes imagínense, digamos, es una burguesía que viene después del Renacimiento, que es el momento en el cual los europeos empezaron a dividirse el mundo, ¿no? ¿Quién se queda con qué parte del mundo? Y ellos empezaron a exportar, la burguesía comenzó a exportar su forma de vida, que es la forma de vida que tenemos hoy todos, digamos, con los valores que tenemos hoy, bueno, contra lo que luchamos todos los días, pero que de alguna manera la sociedad nos inculca, que tienen que ver con un montón de cosas que hacen a sentido común, que ahora más o menos lo vamos a charlar. Entonces, los productos espirituales, estos productos espirituales que se entendían como cultura en esa época, de los distintos países, comienzan a ser parte de un acervo común, de una cultura burguesa única, de una cultura universal de características mundiales, que es la que de alguna manera la burguesía aporta y traslada al resto de los países. Pero en el 18 Brumario, que es un análisis que Marx hace sobre una de las partes de la Revolución Francesa, mucha información, ¿no? Marx va a decir que la clase proletaria es una clase no solamente en virtud de no tener los medios de producción y de vender su fuerza de trabajo, sino que también tiene una cultura. Hay una cultura proletaria. Y acá hay otro concepto de cultura. Hay una cultura burguesa y hay una cultura proletaria, va a decir Marx. Sin embargo, Marx no teorizó demasiado acerca de la cultura, del arte. Bueno, eso tiene una explicación lógica. Marx estaba muy preocupado por analizar el modo de producción capitalista y no le alcanzó una vida para hacerlo, todo. Así que lo que hizo, dijo, bueno, yo lo primero que voy a hacer es analizar cómo funciona el capitalismo desde el punto de vista del capital. Después voy a analizar cómo funciona el capitalismo desde el punto de vista de los trabajadores. Bueno, eso no lo llegó a hacer. Marx escribió El Capital, que es un análisis del capital, no es un análisis de los trabajadores. El análisis de los trabajadores lo hicieron otros teóricos que le siguieron a Marx. Bueno, los seres humanos somos finitos, aunque Marx ya pasó a la eternidad, digamos, pero bueno, más allá de eso, no le alcanzó la vida para escribir más que El Capital. Tremendo libro de todos modos. Pero bueno, lo cierto es que Marx no fue un gran teórico de la cultura, pero tampoco fue un tipo que pensaba que la cultura era solo un reflejo de la realidad material. Y esto es importante, porque va a haber muchos marxistas o gente que se dijo marxista después de Marx que de alguna manera vulgarizó el marxismo, ¿bien? Entre ellos Kautsky, por ejemplo, que Kautsky está en el basurero de la historia, dirían Marx y Engels, pero Kautsky y los teóricos de la Segunda Internacional van a decir que bueno, que en realidad la cultura es parte de la superestructura ideológica, que lo importante son las relaciones de producción, que en realidad la cultura es todo chamullo, es un reflejo. Bueno, no. Para Marx la cultura no es un reflejo. Para Marx la cultura es una forma de pensar las relaciones sociales, son un montón de construcciones relacionadas con la vida material y espiritual de los pueblos. Y esto es importante porque la palabra cultura viene de la idea de cultivar, de aquello que nace de la tierra, básicamente. Y hasta el siglo XVIII, cultura y civilización eran cosas que iban de la mano, se entendían como sinónimos casi. La cultura era la civilización, y lo que no era civilización era barbarie. Los marxistas van a estar en contra, furiosamente en contra, de hablar de cultura y de civilización como dos cosas iguales. Y esto es importante, por dos cosas. Primero, porque decir que civilización es cultura es decir que hay pueblos bárbaros y pueblos civilizados, lo cual es discutible, pero por otro lado también porque justamente esta civilización, ¿quién es el constructor de la civilización occidental? La burguesía. Y decir que la única cultura válida es la cultura civilizatoria moderna, es decir, que hay una cultura legítima, que es la cultura burguesa, y esa es la única cultura legítima. Todo esto está en un libro fascinante, que traje, que es este, que se llama Marxismo y Literatura, para todos aquellos que estudian el arte, las manifestaciones culturales, yo lo recomiendo. En este libro Raymond Williams hace como un registro acerca de los conceptos como cultura, como lenguaje, como arte, a través del marxismo, digamos, su perspectiva es el marxismo, pero lo cruza con ideas que vienen más de la antropología. No sé si era acá algún antropólogo o algo por el estilo, pero bueno, de alguna manera viene de esta raíz más antropológica, Marxismo y Literatura de Raymond Williams. Y Williams va a decir que el cuerpo del trabajo intelectual e imaginativo que cada generación recibe como su cultura, porque uno nace en una cultura, es siempre y necesariamente algo más que el producto de una simple clase. Incluso en una sociedad con una cultura dominante muy marcada, hay un stock común en el cual contribuyen las distintas clases.
Lo que va a decir Williams, que ha sido muy cuestionado, sobre todo por otros marxistas de la cultura también, es que lo que hace que la cultura proletaria sea diferente es la apreciación que los proletarios tienen sobre las relaciones sociales. ¿Sí? La posición en la que están parados les permite ver las relaciones sociales de una manera distinta, más colectiva, menos individual, con otros valores alternativos a los de la burguesía. Esto es algo muy cuestionado, sobre todo por Thompson, que Thompson va a decir que en realidad la cultura está ligada a la experiencia de clase que se tenga, y esa experiencia es histórica. No siempre se va a tener la misma experiencia en el seno del capitalismo. No es lo mismo ser un trabajador en 1820 que ser un trabajador en el 2014. Y eso va a hacer que nuestra perspectiva de las relaciones de clase sea distinto. Esto es absolutamente revelador, porque después Gramsci va a decir algo parecido a esto, mucho tiempo antes que Thompson, inclusive. Pero bueno, entonces, esta cultura de la que nos están hablando Marx y Engels no va a estar completamente desarrollada sino hasta la actualidad, digamos. O sea, la cultura es algo en permanente desarrollo y la burguesía ha sabido explotarla muy bien. Es cierto que esto de los valores, que los valores son los valores de la clase dominante, es bastante incuestionable, digamos. Basta ver, insisto, los valores propios de la Edad Media, del feudalismo, que eran el honor, la valentía, y los valores actuales, que son la libertad, la igualdad, la fraternidad, tienen que ver con una clase en ascenso, que es la que de alguna manera pone sobre el taburete aquellos valores que son los correctos, los deseables, aquellos a los que se aspira a nivel social siempre. Más adelante, una vez que Marx ya había abandonado el mundo, vino un señor que se llamó Lenin, que hizo una revolución en Rusia. No vamos a hablar de eso hoy, vamos a hablar de eso más adelante. ¿Qué? Me llevo como 15 días. Vamos a estar como 15 días hablando de esto. Lo cierto es que, ¿por qué traigo a Lenin? Porque Lenin va a ser uno de los primeros marxistas heterodoxos. Esto es importante. ¿Por qué heterodoxo? Porque en el momento en el que Lenin hace una revolución, los que se decían marxistas eran estos marxistas que decían que la cultura era un reflejo de la realidad material, ¿sí? Era Kautsky, la Segunda Lo que va a decir Lenin es que, bueno, que no, que en realidad a la revolución hay que hacerla, y la hace, y que lo más importante, va a decir Lenin, aún en la Rusia de su tiempo, que era una autocracia, que era los zares eran reyes, para que entendamos, ellos se enfrentan al zarismo, que era una monarquía. Él va a decir que va a ser muy importante disputar la comunicación. La comunicación para Lenin es central. La comunicación, la propaganda, la agitación. Hay un texto de Gramsci, que es un contemporáneo de Lenin, que vivió varios años más que Lenin, pero fueron contemporáneos, que se llama La Revolución contra el Capital, que está bueno, también se encuentra en internet, en el cual Gramsci lo que dice es que los bolcheviques, y Lenin era el jefe, uno de los jefes de los bolcheviques, hicieron la revolución porque supieron utilizar muy hábilmente la propaganda. En una Rusia subdesarrollada, es muy feo decir subdesarrollada, en una Rusia todavía no capitalista, en una Rusia semifeudal, se pudo hacer una revolución socialista, cosa que para los marxistas más economicistas o más mecanicistas o más etapistas era imposible. ¿Bien? Estos tipos hicieron la revolución en esa Rusia feudal. ¿Por qué? Bueno, por la propaganda, por la agitación y por la acción política. Lo que va a decir Lenin es que lo que está en lucha en este contexto, en el contexto en el que él vivió, ya vamos a ir terminando, son dos concepciones del mundo. Una concepción burguesa y una concepción proletaria. El parecido que esta idea tiene con la idea de que hoy, hace muy pocos años, Fidel dijo de que en realidad ahora la lucha es la lucha de ideas. Bueno, en realidad son ideas muy emparentadas, porque tiene que ver con que el partido revolucionario es un portador de ideas del mundo, de una concepción del mundo distinta. Eso es lo que va a decir Lenin y que después va a retomar Gramsci también. Entonces, este Lenin está preocupado por generar una nueva concepción del mundo, por disputarle a la burguesía los medios de comunicación. Para él van a ser centrales los medios de comunicación, y fundamentalmente va a tener un nuevo concepto de ideología, una de las patas de la exposición de hoy, que es un concepto sociológico, que es el que conocemos hoy. Pensar la ideología como un conjunto de ideas sobre algo. En Lenin ya el concepto de ideología no es ese negativo que hablábamos de Marx, de la falsa conciencia, del velo que no me deja ver la realidad, que en realidad la realidad es la materialidad. ¿Bien? Pero el concepto de cultura que tiene Lenin sigue siendo un concepto marxista, es un concepto materialista. Cultura es todo aquello que los hombres producen
emocional, simbólica, espiritual, pero también materialmente. Las expresiones artísticas son materiales, son palpables y son parte de la cultura. Existe una cultura proletaria y existe una cultura burguesa para Lenin. En la época en la que Lenin está pensando, está actuando, está haciendo una revolución, él está pensando en que esas dos formas de interpretar el mundo, estas dos ideologías, están en permanente disputa. ¿Bien? Unos años después de Lenin, ya vamos a tener un desarrollo más profundo de todas estas ideas, que creo que es como la parte central que queríamos hoy dejar para pensar, para que dejemos este concepto para pensarlo a lo largo de todas las otras clases que tengamos en la cátedra, que va a ser el concepto de hegemonía que va a traer Gramsci. No es que lo va a traer Gramsci en realidad. Gramsci lo va a tomar de los bolcheviques. Los bolcheviques ya hablaban de hegemonía, pero el desarrollo del concepto de hegemonía, tal como lo conocemos hoy, es el concepto de hegemonía más gramsciano. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Duda? ¿Opinión? ¿Queja? ¿Mate? ¿Mate? Bien, entonces, ¿qué es? Sí. ¿Hay muchas concepciones de lo que es hegemonía? Y en realidad sí, digamos, pero... ¿Y varían? ¿Son muy antagónicas? No, en realidad el concepto de hegemonía que va a tomar Gramsci, que lo toma de los bolcheviques hablaban de la hegemonía de clase también. O sea, bueno, en realidad nosotros tenemos que en la calle tener la hegemonía en relación a los demás grupos, la hegemonía como revolucionarios, como ser una batalla por la hegemonía en el seno de las clases populares. Esta idea de hegemonía, Gramsci la va a tomar y la va a desarrollar para pensar la forma de dominación de la burguesía en las sociedades modernas occidentales. Nos va a ayudar mucho a pensar la realidad actual, Gramsci. Porque lo que Gramsci vive, ustedes imagínense, después de que acontece la Revolución Rusa, en Europa va a haber toda una revuelta y un montón de revoluciones y de rebeliones. Lo que va a ver Gramsci es esa derrota de la revolución en Europa. Y va a pensar por qué. Y a raíz de este pensar por qué, va a traer este concepto de hegemonía y lo va a transformar. Pero en realidad el concepto de hegemonía, siempre uno piensa en hegemonía y piensa en algo que es hegemónico, ¿no? Uno puede decir, bueno, hay una cultura hegemónica, hay un canon hegemónico de belleza. Y sí, es evidente que hay un canon hegemónico de belleza, rubia, alta, flaca. Es evidente que hay cánones estéticos hegemónicos instalados por las clases dominantes. Ese concepto de hegemonía es un poquitito más vulgar que el concepto de hegemonía como lo entiende Gramsci, que es la idea que nosotros lo manejemos acá. Pero es algo parecido, porque en realidad para Gramsci la hegemonía es la dirección moral e intelectual que ejerce una clase sobre el conjunto de las clases subordinadas, que ejerce una clase dominante sobre el conjunto de las clases subordinadas. ¿Por qué? ¿Por qué una hegemonía, una dirección intelectual y moral? Porque lo que va a decir Gramsci es que esta burguesía, que ya pasaron muchos años desde que Marx la vio nacer y que dijo que era una clase muy revolucionaria porque constantemente estaba transformando los medios de producción, porque constantemente estaba generando una cultura universal, esta burguesía de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, de la razón humana, de la libertad, del individualismo, es una clase que es económicamente dominante, pero también es políticamente dirigente. Y esta burguesía lo que va a generar en las sociedades más desarrolladas, en las sociedades civiles más desarrolladas, en esas sociedades civiles donde no se pudo hacer la revolución, donde la revolución fracasó, es generar el consenso de las clases subordinadas, el consenso activo de las clases subordinadas. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque no es que vamos a estar dominados en virtud de la fuerza, ¿bien? No es que la gente no está con latigazos todo el tiempo en la espalda para ir a laburar. La gente va a laburar convencida de que si labura toda su vida y se rompe el tuje, el día de mañana va a tener guita, va a poder hacer una vida feliz, va a ser la gran Rockefeller. O sea, la gente está convencida de que si nacés pobre podés morir rico. La gente está convencida, pero en realidad no, nacés pobre y morís pobre. Es más, a veces nacés pobre y morís miserable. Que existe un Rockefeller no significa que, digamos, es la excepción que confirma la regla. Pero en términos generales, estoy trayendo un ejemplo muy gracioso para que volvamos al concepto de hegemonía. Pero en términos generales, lo que va a decir Gramsci es que en el transcurso de estos años, lo que las burguesías occidentales han logrado es transformarse en clases dirigentes y dominantes a la vez. Generan hegemonía, generan el consenso de los grupos subordinados a través de ser la dirección intelectual y moral
del conjunto de la sociedad. ¿Y esto cómo lo logran? Fundamentalmente a través de la instalación de ideas muy fuertes que conforman lo que Gramsci analiza como el sentido común. ¿Qué es el sentido común? El peor de los sentidos, el que tenemos todos. Ese sentido común, va a decir Gramsci, es un sistema de pensamientos que puede ser coherente en algunos puntos, pero es más que nada manifestaciones dispersas con escaso sustento en la práctica. Bueno, no sé, qué sé yo. Bueno, Tinelli tiene mucha plata, pero es porque es inteligente. Claro, trabajando. Claro, trabajando. Qué bien la hizo. Qué bien la hizo este tipo. O por ejemplo, no sé, ¿viste el libro Padre Rico, Padre Pobre? Claro. Que dice que tenés que escribir un libro para ganar más plata y el tipo vende el libro y toda la gente... Bueno, y la gran Walter Quejeiro que hizo un libro así para tener más plata y toda la gente que después contando y vendiendo un libro va a tener más plata. Exactamente, algo así, pero elevado a todas las cuestiones relacionadas con la vida. ¿Bien? Lo que va a decir Gramsci es que ese sentido común aparece como la normalidad, lo que siempre fue. Esto siempre fue así. No es algo histórico, construido. Esto es así, esto siempre fue así. Y genera, su expresión más acabada es el conformismo social. ¿Bien? Y bueno, no importa, esto no va a cambiar más, esto es así, chicos. Es natural, hay que ir a laburar todos los días y que yo trabajo y lo que produzco durante el día son 20 lucas, pero a mí me pagan 10. Pero bueno, el resto y es el patrón. Con suerte. El resto es del patrón porque es así, porque él es el de la idea, ¿no? El de la idea. Bueno, todo este tipo de cosas, estas ideas ligadas al conformismo social, son el sentido común. Lo que va a decir Gramsci es que los revolucionarios tenemos que trabajar desde el sentido común, pero no colgándonos de ese sentido común como hace el populismo, ¿bien? Explotando ese sentido común, sino desarrollando los núcleos del buen sentido. ¿Qué sería esto? A través del lenguaje popular, a través de lo que las masas hablan, piensan, sienten, generar un sentido común contrahegemónico, un sentido común alternativo. Desarticular ese sentido común, desarticularlo. ¿Te parece que está re mal que la gente cobre la asignación por hijo? ¿Cuánta gente vive con 200 pesos en este país? ¿Vos vivís con 200 pesos en este país? ¿Te preguntaste cuánto gana un juez? Porque todos nos quejamos de la pibita que cobra la asignación por hijo, pero ¿y un juez cuánto gana? Digo, ese tipo de cuestionamientos a ideas que están muy arraigadas, como qué es lo que hay que cuestionar, hacia dónde hay que apuntar, si tenemos que apuntar para arriba o si tenemos que apuntar para abajo, si está bien hacer paro, porque bueno, en realidad yo gano bien y bueno, hay que distribuir entre los trabajadores, cuando en realidad lo que se trata es de liberar un poco más para arriba. ¿Cómo se da la disputa con todas estas ideas a partir de lo que la gente piensa? Es lo que Gramsci se va a proponer. Y para esto, Gramsci va a decir que son necesarias todas las manifestaciones culturales, espirituales y materiales, entre las cuales el arte juega un rol fundamental. Gramsci va a decir que la burguesía es la creadora del hombre nuevo en un montón de situaciones. Tiene un texto muy importante que a mí me parece que está re piola, que se llama Americanismo y Fordismo, en donde él lo que analiza es, ya en 1930, cómo la forma de vida americana, esta forma de vida americana que hoy vemos en las películas, esto que nos prometieron como la American Way of Life, ya en ese momento comenzaba a ser hegemónica y comenzaba a ser el horizonte de un montón de italianos de la época. Imagínense, digamos, hoy hay países en los cuales cumplen 15 años y les regalan una visa para visitar los Estados Unidos. Es como el máximo al cual se puede aspirar. Digo, ese American Way of Life ya en 1930 de Gramsci empezaba a existir y es analizado por él como la forma en la cual la burguesía adoctrina, si se quiere, en el modo de vida burgués a las masas populares de un montón de países del mundo. Pero entonces, podríamos estar horas hablando sobre Gramsci, pero la idea es cerrar con un par de ideas sobre la cuestión del arte, así damos paso a la parte práctica porque se nos hace tarde. Pero bueno, ¿qué lugar tiene el arte? ¿Qué lugar tiene el arte? No solamente en Gramsci, sino en toda la teoría marxista, que es esta teoría crítica. ¿Por qué crítica? Porque en realidad va a poner entera de juicio todo lo dado, todo lo establecido, ¿sí? Todo lo que tenemos alrededor es algo que está históricamente determinado. Hoy esto es una mesa, pero en otro contexto puede ser otra cosa. Lo es en virtud de la necesidad actual. Entonces, pensar dónde pisan los pies para pensar cómo piensa la cabeza. Esta forma de desarmar lo que está estatuido, lo que creemos que es natural, lo que creemos que es normal,
¿Qué ideas tuvieron estos tipos sobre el arte? ¿Qué rol juega el arte dentro de estas ideologías, tanto proletaria como burguesa, dentro de esta cultura, que es una cultura de una sociedad burguesa, que es una cultura dominante, pero que tiene un montón de tajitos y de un stock que se construye también a través de las clases populares, que hacen su aporte permanentemente, y de esta hegemonía que a la vez se puede deconstruir o en los intersticios a través de los cuales se puede construir una contrahegemonía, bien, una sociedad nueva, otro tipo de relaciones sociales. Marx no va a escribir mucho sobre el arte, volviendo a Marx, no va a escribir mucho sobre el arte, pero sí va a decir algunas cosas que creo que son interesantes porque tienen una vigencia y una actualidad tremenda. Una de ellas es que en la sociedad de clases en la cual vive Marx, igual que en la sociedad de clases anterior, va a decir Marx, igual que en el feudalismo, el goce artístico requiere de ciertos conocimientos. Ese goce artístico requiere de ciertos conocimientos que están reservados para algunos. No todos tienen la capacidad de comprender el arte, de comprender lo que el artista quiere transmitir o de tener el acervo de conocimiento necesario para comprender una manifestación artística en su total complejidad. Inclusive porque tal vez no sabe leer, digamos, ¿cómo va a leer una poesía si el tipo no sabe leer? Digo, por poner un ejemplo muy palpable y muy básico, más allá de poder interpretar un cuadro futurista o otra cosa. Pero por otro lado, va a decir Marx que las realizaciones artísticas en el capitalismo son parte de la industria cultural y son cada vez más mercancías. Bien, eso que se supone que era creación única se comienza a pensar en términos de mercancía en el capitalismo. El capitalismo lo convierte en mercancía, en objeto intercambiable a través del dinero, en algo que está desacralizado, que está desligado de quien lo produce. Y esto tiene relación con la idea que Marx tenía acerca del trabajo alienado. ¿Bien? Marx decía que los hombres en el capitalismo están alienados, que es alienados es fuera de sí, alienado es estar fuera de sí. Los hombres están alienados en relación a lo que producen. No identifican la producción que hacen, yo produje esto, bueno, yo no lo identifico como mío. Esto es algo que está por afuera de mí, de lo que yo no participé y no sé para qué sirve. Yo hice el teclado de este celular que no sé para qué sirve, en qué contribuye, qué utilidad social tiene. Lo mismo va a decir Marx que va a empezar a pasar con el arte en la sociedad capitalista. Esta idea va a ser retomada fuertemente por la Escuela de Frankfurt, que yo sé que muchos estudian a la Escuela de Frankfurt, me imagino, con muchísimo interés. Creo que tiene cosas piolas y cosas que no están tan piolas, pero lo que sí está bueno que hizo la Escuela de Frankfurt, que son si se quiere, la primera generación de la Escuela de Frankfurt, son casi contemporáneos a Gramsci. Ustedes saben, ellos vieron el nazismo, el horror del nazismo, y eso fue lo que de alguna manera también les cambia la perspectiva, ¿no? Es como que esa razón con la que nace la modernidad se transforma en el nazismo. Digamos, la razón puesta al servicio de la muerte, eso es el nazismo. Entonces, de alguna manera, estos tipos lo que están viendo es cómo esa razón humana que se despliega, que conquista el mundo, también puede tener esta otra cara, este rostro horrible, que es matar a 9 millones de personas, es una cosa tremenda. Esta Escuela de Frankfurt va a relacionar dos cosas, la economía capitalista con la producción cultural, y va a generar, va a decir, junto con Marx, que los objetos culturales en el capitalismo se transforman en mercancía. Pero van a ser, de alguna manera, los teóricos que analicen concretamente, en su complejidad, lo que ellos llamaron industria cultural, o cultura de masas. Son dos ideas que van relacionadas para el frankfurtiano. Los dos primeros teóricos que hablaron de esto, de la Escuela de Frankfurt, son Adorno y Horkheimer. A mí el que más me gusta es Walter Benjamin igual, pero por otras cosas. Sin embargo, lo importante, lo interesante, es pensar que para la Escuela de Frankfurt, junto con Marx, pero desarrollando las ideas de Marx, el arte se vuelve una racionalidad, se vuelve parte de la racionalidad instrumental, se serializa, se masifica. ¿Bien? Se comienza a producir obras de arte estandarizadas, son productos culturales, son mercancías culturales, son cosas que se venden en el mercado como otras cosas. Te venden un vaso, te venden un celular, te venden un libro, te venden una obra de teatro. El valor creativo que eso tiene se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque en realidad es una cultura alienante. La serialización de las formas culturales conduce a una cultura alienante. ¿Qué significa esto? Que disuelve las individualidades, pero sobre todo que disuelve la capacidad reflexiva de los sujetos, ¿sí? Esto es lo que van a decir los frankfurtianos. Esto en líneas muy generales. Van a decir esto y muchas otras cosas más, pero tenemos que hacer un paso como muy fugaz por la Escuela de Frankfurt.
A mí me resulta interesante pensar de alguna manera también cómo el Che, ya que yo soy guevarista y que muchos de los que estamos acá lo somos, rescata esta perspectiva antes de dejarlos con la parte práctica. Bueno, no estamos tan mal, estamos bien. Estamos bien. ¿Estamos bien? Pasa que siento que hace como 2 horas que estoy hablando, estoy harta de escucharme. Quiero escuchar al resto, quiero que intercambiemos. Entonces, este concepto de la obra de arte como una mercancía que es serializada, que es estandarizada, que es producida al infinito, también la va a criticar Walter Benjamin. Walter Benjamin va a decir que esta serialización, esta producción en serie de obras de arte hace que la obra de arte pierda su aura, pierda aquello que tenía de creación original, que ahora los hombres no se encuentran con la obra de arte original, se encuentran con una copia, y esa copia no tiene el aura que la obra de arte tiene. ¿Bien? Entonces hay una banalización del arte, de la creación artística en sí. ¿Por qué? Porque es algún producto serializado como cualquier producto, como este celular, como este grabador, bueno. Eso es lo que van a cuestionar los frankfurtianos. Y el Che va a decir que sí, que lo que dicen los frankfurtianos es real. ¿Por qué? Porque para el Che, el arte del siglo XX representa al hombre enajenado. ¿Bien? Representa a este hombre alienado, a este hombre que no se encuentra en lo que produce, que no se encuentra a sí mismo en lo que produce. Esto es importante porque en realidad ustedes saben, o bueno, si no lo saben, se los cuento ahora, que el Che puso en el centro de sus preocupaciones al hombre y a la mujer, ¿no? Dijo, bueno, en realidad lo más importante del socialismo es que los hombres y las mujeres vivan lo mejor posible, que los hombres y las mujeres se encuentren a sí mismos a través de lo que hacen, del trabajo, de las manifestaciones artísticas. Es el hombre lo que tiene que estar en el centro, no la producción. Porque si nosotros hoy expropiamos todas las fábricas y decimos esto es el socialismo, pero no generamos un hombre que tenga otros valores solidarios, alternativos a los valores que generó la burguesía, que creó la burguesía, bueno, en realidad lo único que vamos a hacer es producir de otra manera, producir más colectivamente, que es lo que Marx estaba mirando acerca de la Unión Soviética, ¿no? La crítica que el Che le hace a la Unión Soviética es justamente esta. Bueno, en realidad ustedes cambiaron de patrón, digamos, hay un montón de burócratas que son los patrones, pero en realidad se sigue produciendo de la misma manera porque no está el hombre y la mujer en el centro de la construcción social. El socialismo es la construcción de la sociedad del hombre y de la mujer nueva para el Che. Y ese hombre y mujer nueva es el espacio esa sociedad de hombres y mujeres nuevos es el espacio en el cual el Che va a decir se le ofrece tiene que ofrecer a los artistas la mayor libertad posible. Porque la libertad en el capitalismo, la libertad de los artistas en el capitalismo es una libertad ficticia. Va a ser como esa libertad por la cual luchaban los hegelianos de izquierda que charlábamos hoy al principio. Es una libertad ficticia, porque en realidad ellos creen que producen en total libertad, pero producen para un montón de gente que muchas veces no tiene las herramientas para poder gozar, entender, interpretar, interpelar eso que se está haciendo. Y eso tiene que ver con que vivimos en una sociedad de clases en las cuales hay un montón de hombres que no se reconocen en lo que producen. Inclusive los artistas del siglo XX, muchos de ellos utilizan, dice el Che, el arte como un vehículo para la transformación social, y eso es celebrado. Pero sin embargo, aún así, siguen sin reconocerse del todo en aquello que producen, en el arte que realizan. Porque muchas veces lo hacen para comer, para zafar, para cosas que no les gusta, en las cuales no se reconocen. Igual que el tipo que labura en una fábrica 8 horas por día. Bien. Yo no entiendo qué es esto de que no se reconocen. Que no entiendo. Me encanta porque acaba de llegar el llama. Esa parte la cortamos. ¿Qué sería que no se reconocen? Que en realidad para el marxismo, para toda la tradición marxista, el trabajo es la forma en la que el hombre se humaniza. ¿Qué es lo que hace distinto a los hombres de los animales? El trabajo humano. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, las abejas también trabajan. Va a decir, no va a decir Marx y Engels. Las abejas no trabajan porque en realidad eso lo hacen en virtud de una necesidad física que no pueden explicar. ¿Qué es el trabajo para los marxistas? La capacidad de pensar algo y de proyectarlo. ¿Sí? Yo me imagino una silla y la hago. Eso es trabajo humano. ¿Bien? Es la transformación de la naturaleza en relación a una idea que se relaciona con una necesidad que yo tengo. Yo transformo el mundo porque tengo necesidades que satisfacer. Y me reconozco en ese trabajo. La idea es que los hombres somos hombres y mujeres en virtud de que podemos transformar la naturaleza. ¿Y por qué decimos nos reconocemos en el trabajo? Nos reconocemos en el trabajo porque es algo que hacemos para cumplir una necesidad que sabemos cuál es.
Si vos estás en una fábrica 8 horas por día y lo único que haces es atornillar así, una tuerquita, todo 8 horas por día, 8 horas por día, no sabes para qué es esa tuerquita. Si va a ser parte de una puerta, que va a ser parte de un auto, que después la va a comprar Pepita o Juancito, eso a vos no te importa en el capitalismo. Vos sos parte de un engranaje, producís algo que está fuera de vos, que vos no lo reconoces como producido por vos. ¿Bien? Bueno, lo que van a decir los frankfurtianos, lo que va a decir el Che, de acuerdo con los frankfurtianos, es que con el arte pasa lo mismo. Que en el arte, en la sociedad capitalista, no todas las manifestaciones artísticas, pero en realidad hay una tendencia a no reconocer lo que se hace como algo en lo cual uno se reconoce a sí mismo. ¿Bien? Que a veces uno lo hace como parte de un engranaje, de una cosa que va más allá, que es para otro, que no es para mí, que no es para mi liberación, que no es para mi expresión, en el caso del arte. Pero en el caso de la producción sería que no es para mí, que no es para cumplir una necesidad. ¿Yo para qué hago esta manguera? ¿Dónde va esta manguera? Y esta manguera va dentro de un auto que va y se vende afuera. No lo reconozco como parte mío. No, porque por ahí lo reconoces como parte tuya, pero no podés vivir de eso. O sea, claro, bueno, esa es otra discusión. Y totalmente identificado con lo que están haciendo, pero eso no te da de comer. O sea, simplemente tienes que hacer otra cosa para poder vivir. O sea, creo que la gran mayoría de los artistas que no están en el sistema hacen eso y se reconocen absolutamente en su arte. Pero no pueden vivir de eso. No pueden vivir de eso. Entonces, para el mundo del arte vos no existís, pero para vos mismo sí. Claro. El arte en sí no sería una construcción colectiva también. Sí, es una producción social. Para Marx el arte es una producción social, indiscutiblemente, y va a estar relacionada con su contexto histórico y social siempre, como toda producción, como todo fenómeno social. Lo cierto es que esto que yo estoy diciendo es la parte teórica de cómo se estudiaron las manifestaciones culturales. Hay que pensar también que la gran mayoría de estos tipos escribieron sobre manifestaciones culturales, por ejemplo, las artes plásticas. La mayoría de la teoría frankfurtiana de Adorno y de Benjamin es sobre obras de arte plástica. Digamos, los tipos lo que estaban pensando era la materialidad de la obra de arte. En el caso de las artes inmateriales hay otra complejidad que tiene que ver con esto, ¿no? También de, bueno, yo me reconozco en lo que hago, pero como no puedo vivir de eso, entonces en realidad soy un trabajador alienado que laburo 8 horas por día de otra cosa, pero bueno, yo utilizo el arte en mis momentos de ocio. ¿Cómo hacer para tener una sociedad en la cual todo el espacio social sea un espacio de creatividad, si se quiere? Digamos, y además tener hombres y mujeres con la libertad de poder comprender y disfrutar de la obra de arte porque tienen las herramientas y porque tienen la capacidad económica para hacerlo. Digo, yo pienso, no sé, cuando fui a Cuba, por ejemplo, yo adoro el teatro, es una de las cosas que más me gustan. En Cuba, chicos, una obra de teatro sale $1 cubano, 3 pesos cubanos, o sea, realmente, o sea, yo fui a ver obras de teatro increíbles por 2 pesos. No, pero es que es increíble, porque son verdaderamente accesibles. Digo, imagínense $1, sale $1. Es como para nosotros 5 pesos, para cualquier cubano 5 pesos argentinos, una obra de arte con 70 actores en escena, despamparante. Digo, ese acceso y la capacidad educativa de que muchos, digamos, vos ves estudiantes de primaria en Cuba que manejan, no sé, que saben tocar la guitarra, que saben de danza, que realmente tienen habilitada la creatividad, digamos, es estimulada y habilitada. Pueden dedicarse al arte el día de mañana o no, pero tienen esa posibilidad como algo concreto, como algo real, como algo que justamente la sociedad se los estimula, los genera esa posibilidad. ¿Bien? Porque esa sociedad de hombres y mujeres libres, en la cual pensaba el Che y de la cual el Che participó durante algunos años antes de venir para Bolivia, justamente se pensaba en este horizonte o en este camino. Esto no significa que sea una sociedad perfecta, acabada, digamos, eso es otra discusión. Pero me refiero a la forma en la que se encaran las manifestaciones artísticas y en la cual se forma, por decir algo, no sé, a los estudiantes de primaria para que piensen en el arte, con la libertad con la que se lo forman y con la capacidad no sé, económica de poder ir a ver cualquier obra de teatro. No es como acá que querés ir a ver una obra de teatro en 200 mangos. Allá te sale, digo, calcularle que más o menos la relación es a nosotros 2 pesos. Una gran obra de teatro en un gran teatro en La Habana sale 2 pesos. Un gran concierto, 2 pesos. Es así. En cuanto a algo, quería Cortito, ¿viste vos un ejemplo práctico de una persona alienada en una fábrica trabajando 8 horas pegando tuercas? En el caso del arte, ¿cómo sería un artista alienado? Un ejemplo práctico que se le ocurra. A mí se me ocurre uno.
infantiles en el Paseo La Plaza. Todos los que somos actores la vivimos, que vas a hacer un infantil al Paseo de la Plaza, no sabes muy bien cómo, ni qué, ni te mandan, vas, haces algo que no sabes bien qué estás haciendo y sale un engranaje, pero no es que vos participaste, a vos te bajaron un guión que te aprendiste en media hora, 1 hora, 2 días, y vas y te haces el infantil por la temporada de vacaciones de invierno, después se terminó y ni siquiera te acordás. Sí. También en la gráfica, en las artes plásticas, todo lo que es diario, revista, el área de ilustración, quizás, bueno, acá no lo conocen quizás más, pero es muy común ilustradores y dibujantes que dibujan casi de forma robotizada. Por la cantidad de gente trabajando en publicidad. Igual inclusive está hecho cuerpo, digo, o sea, hay tipos que teorizaron sobre esto, que, por ejemplo Foucault o Bourdieu, digamos, ¿no? Aplicaron, si se quiere, también estas ideas de Marx, bueno, no tanto así tan de Marx, pero sí, Bourdieu más que Foucault, por lo menos más declaradamente, ¿no? La producción y la circulación también como performadoras del gusto y diría Foucault, la dominación hecha cuerpo. Por ejemplo, los bailarines, chicos, los bailarines clásicos son la dominación hecha cuerpo. O sea, realmente es difícil para muchas pibas no aumentar de peso, se recagan de hambre, sufren dolores terribles por un ideal estético relacionado con la danza, con lo que ellos tienen que representar físicamente. Digo, es tremendo, digo, no sé si acá hay algún bailarín, bueno, está out, pero digo, ahora vamos a charlar de eso. Lo que hace el clásico tiene este imperativo físico que son la dominación hecha cuerpo. Yo siempre pienso, la mujer de mi director, de mi jefe, ella fue bailarina clásica muchos años, ahora es profe de contemporánea y es muy feliz. Y ella siempre me dice que ella sufre dolores hasta el día de hoy muy feos, muy fuertes, físicos, y tiene todo el cuerpo deformado, las rodillas completamente destruidas. De sus años de bailarina, que fueron 5, porque después se embarazó y olvídate de su carrera, digo. Y eso tiene que ver con que hay un ideal estético relacionado con cómo debe ser un bailarín, y que eso es un ideal construido. Y eso es un ideal construido, no necesariamente eso tiene que ser así, eso no es natural, eso es construido. En la pintura también predominante. Muchos pintores, por querer estar metidos en el ambiente artístico, en la plástica, muchas veces acomodan su arte a la moda. Lo cual hace que sea cada vez más decadente todo. Y en la ilustración, lo voy a repetir, es muy común que se distorsione la perspectiva del artista, desde la editorial. No, vos tenés que dibujar así, o le cambian directamente las líneas y el formato del dibujo, pero sin mediar nada. O sea, esto es así, haceme en tal color, en tal paleta y olvidate. Y por supuesto que al lado de lo que sufre un bailarín es totalmente opuesto, pero se va distorsionando eso y se va separando cada vez más. O sea, se pierde identificación. La referencia directa que también hacía un poco la escuela de Frankfurt al cine y al sistema industrial y la división de trabajo cinematográfico, ¿no? Y ahí directamente ya ves la alineación tal cual, porque sobre todo en el sistema de estudios hollywoodense, una persona que empieza siendo, no sé, asistente de producción va a ser asistente de producción durante, no sé, 10 años hasta que de pronto de alguna manera avanza y así, pero es un sistema de división de trabajo como está alienante. Ahí ya directamente se ve el sistema que reproduce en la fábrica misma. Y te pongo una cosa, vos, y después pasamos a la parte de práctica, así lo podemos incluir dentro de todas estas discusiones. ¿Qué se trata la parte práctica? Perdón, que llegue un poco más tarde. Por eso, No, pero son ejemplos, son... No, de hecho vamos a utilizar la danza. Como ejemplo. Vamos a utilizar la danza como ejemplo. Era solo comentar que la pregunta me parece muy pertinente porque el arte para qué, y a partir de lo que hemos estado planteando en el momento, los que venimos de escuelas de actuación y todo eso, sabemos qué significa la escuela realista en nuestros cuerpos y como construcción ideológica también, esa idea de una burguesía como una clase universal y de la burguesía bajo una construcción humanista y con todo el andamiaje que hubo y que hay detrás de eso, que es lo que sostiene el Star System, incluso dentro de las escuelas de teatro, en muchos sentidos, en donde el proyecto, y ahí la pregunta del día de hoy, como el arte, ¿para qué finalmente? Finalmente, porque cuando tú planteas que un teatro tiene un costo dentro de un proyecto social es porque por supuesto el teatro tiene otro objetivo. El teatro no es la manifestación del arte por la sublimación del arte y esa divinización
como sobrehumana de una manifestación artística. No lo es parte de un proyecto en donde claramente el teatro cumple un rol, o se puede mostrar como una herramienta pedagógica, como una herramienta de liberación real de lo que pueden ser, no sé, 1.000.000 de cosas que te van pasando en la vida. Entonces, ahí y respecto a lo mismo que planteaba la compañera, me parece que la pregunta es súper pertinente del arte para qué, en cada momento, incluso tiene que ver con el proceso de normalización y naturalización, porque incluso en algunos momentos se nos hace creer que esta locura o esta cosa sacada de madre del artista responde como a una contrahegemonía y finalmente no lo es. Termina respondiendo a los mismos parámetros en algún aspecto. Bueno, pero podemos hacer que responda. Absolutamente, pero tiene que ver con la pregunta. Claro. Que esta idea justamente de la discusión que se pone primero como los artistas, sujetos que podemos modificar e intervenir, también es como replantearlo en el sentido de que hay un espacio de esa construcción del artista que como es burguesa y se hereda y que Brecht justamente a la que discute, porque le llama como el teatro que quiere matar, que es el teatro burgués, que es el realismo en el fondo, que es la identificación con el personaje y todo ese proceso, y que claramente esta idea del artista como el iluminado y el dotado de alguna cualidad especial, yo creo que es la que hay que destruir para poder empezar justamente todos los procesos de contrahegemonía. Y porque yo ahora estudio antropología, aparte de dedicarme a la actuación, porque estudié teatro, y trabajar, por ejemplo, con la cultura popular y el arte popular que está ahí, y está sucediendo y está vivo, y no está técnico, porque no tiene una construcción técnica. Tú veis el cuerpo de un murguero al bailar, y tiene una desarticulación del cuerpo que va absolutamente en contra de la danza clásica, que tiene una técnica que está sostenida en el aire, y esas también son respuestas. Yo creo que ese proceso como de ir y venir también, como que el artista no solo va y entrega, que se plantea un poco como los que podemos ir y llevar esto, sino que también en realidad es como ese. Yo no he leído Gramsci, estoy como leyendo casi de todo, pero uno quiere empezar a leer todo porque todo es interesante, pero como, nos apropiamos del lenguaje popular, pero también hay que empezar a hacernos parte de ese lugar, porque si no somos los ajenos que llegamos como a hacer cambios nosotros, y en realidad yo creo que es una contra de vuelta todo el rato. Bueno, para dar un Yo todo de pie. para hablar del arte. Una sola. Una sola. La de la ya. No puede ser. Che, no sube más. Una sola. Esto es lo máximo que sube. Intentar hacer lo que pueda. No. Creo que sí. Parece que lo vas a tener que hacer.
gran revolución dentro de lo que es la danza. Igual hablamos de la danza académica, como hablamos de la cultura académica, como hablamos de la representación de una clase, ¿sí? La danza contemporánea rompe con Merce Cunningham por 1950 más o menos, o un poco antes, que era un discípulo de Graham, que justamente había cortado con esta idea hegemónica de que represente solo a una clase, ¿no? Esta danza que vimos, si bien puede ser entretenida, no representa al hombre de ese tiempo, no representa a nadie en realidad. Son 4 personas iguales que van como de un lado para el otro con el mismo gesto, y lo supuestamente lindo de la danza clásica es eso, llegar todos al mismo tiempo, al mismo lugar, con la misma cara. Y es como que la danza contemporánea es la gran primera revolución que corta con eso. Sí, me cansé, perdón. Bueno, nada, eso, es la primera revolución que corta con eso. Y corta con todo, con la idea de la jerarquización del espacio, con la idea de la jerarquización entre bailarines, rompe el aire por el piso, las puntas por los pies, como hace un gran cambio, digamos. Después de ahí sí se vuelve más académico y bueno, digamos, se generan otras revoluciones, pero la primera es esa, de la mano, bueno, de Cunningham. Por eso la elegí, digamos. ¿Isadora Duncan no era también una de las grandes precursoras de esto? Sí, pero Isadora Duncan viene después en el tiempo. Ajá. Viene después de Pina Bausch, más o menos. Ya cuando la danza contemporánea se academiza, porque hay danza contemporánea que sigue usando la técnica clásica, sigue usando bailarines formados en clásico para hacer sus creaciones contemporáneas. Mucho después de eso se rompe hasta con la danza contemporánea y ahí se hace más una danza teatro o expresión corporal o ramas más cercanas en el tiempo, y de esa rama es Isadora Duncan, más o menos de ese estilo, más teatral, digamos. Yo voy a preguntar. Yo vi el video, el Espartaco de Hachaturian del Bolshoi. Sí. Pues es ballet y parte de la, sí, de la técnica de ballet, pero implica toda una transformación en lo que se tiene la visión de ballet. Implica también el baile masa, pues Espartaco lo hacen matar a su amigo en la historia, entonces él arma el ejército para rebelarse a Roma, pero en verdad a mí me parece, y pues uno lo ve y en verdad queda muy conmovido por la fuerza emocional que despliega el tipo, y además la fuerza bailando todo, siendo en el ballet mismo, ¿sí? Entonces, como que, claro, entiendo que es una ruptura en cuanto a la forma de pensar la danza y demás, es pero más cómo se piensa, por ejemplo, no sé si de contenido, ballet pero soviético. Hasta que nace la danza contemporánea, el ballet representa historias, cuentos, el del Lago de los Cisnes, el de Carmen, el de Giselle, son todas historias representadas en ballet, con un formato musical. La danza contemporánea rompe con esa estructura de la danza y la música, a la vez como que se permite mucho más otra búsqueda, digamos, inclusive hasta la danza sin, entre comillas, sin contenido. Se permite que el coreógrafo no busque nada, no busque decir nada y busque bailar porque quiere bailar, o quiere crear eso y listo. Se permite como eso. Igual, todavía sigue habiendo en el principio la danza contemporánea, como no es tajante el corte tampoco, digo, hay como recreaciones artísticas más actuales o después de la danza contemporánea que siguen teniendo cuestiones del ballet, pero rompen con por ahí lo interpretativo, o rompen con la cuestión del espacio, no rompen con la danza clásica, pero rompen con otras cosas, con el contenido. Es como producto de ese proceso. Inclusive hoy igual la danza clásica, no sé acá, porque está vigente, pero digo, la danza clásica sigue siendo como algo que representa una clase y que le gusta ver a determinadas personas.
también porque Es una opción. como que el acceso a ella está restringido, digamos. Claro, pero Como que no hay muchos lugares donde tener se muestre. una entrada del Colón representa Un estatus, además. Claro. Además, Y es esta cosa del arte transformándose en un objeto de un sistema. Porque no necesariamente la gente que va a ver ballet al Colón dice, uy, qué bueno, sino es más bien de, bueno, yo voy al Colón a ver esta obra de arte. Y saben de qué se trata, saben de lo que es el ballet. Algunos, no todos, pero digo, funciona medio así. Pero estaba pensando también en el proceso que tiene el arte visual y digamos cómo se romper con lo figurativo y destruir lo figurativo a lo abstracto total, ¿sí? Que es una ruptura fuerte y es un cambio de gusto, digamos, desde las clases hegemónicas siglo XIX, no sé, XVIII, que prefería el arte figurativo. En cambio, este arte abstracto que surge a mitad del siglo XX, sí, que rompe con eso, también se vuelve un arte de la clase dominante, que ellos comienzan a apoyar económicamente y comienza a adornar sus grandes bancos, sus grandes... Sí, entonces hay una ruptura en cuanto a la forma de hacer el arte, de cambiar la visión, pero igual sigue respondiendo a, claro, a los mismos cambios. Es como el principio de una libertad que no termina siendo libertad. Es como el principio de tener ciertas libertades para cortar con ciertas cosas, pero no termina de ser libertad total en el tiempo porque sigue estando sujeta al consumo y a la necesidad y se vuelve como, al principio se corta, pero después se vuelve a entramar como un gusto de determinadas clases, la danza, como el arte plástica, como la mayoría de las artes. Sí, a mí hay algo que... ¿ibas a decir algo? Vamos a comentarlo, el muralismo también pasa en algún momento por esa misma y profunda contradicción, como toda la escuela muralista de comienzos del siglo XX, XXI. 1930. Claro, son la vanguardia de un movimiento político y en algún momento rompen ellos mismos, entre ellos mismos, por el proyecto que pasan a representar. Rivera, es realmente una revolución. Claro, en ese momento fue una gran revolución concreta, porque digo, es una revolución en tanto a que consiguió sus objetivos. Claro. Es material, fue una revolución. Después Claro, con el tiempo, en el contexto sí, fue una reivindicación de ciertos valores. Después con el tiempo pasa como con algunas cuestiones del arte, que se casan con ciertas incluso cosas. con el arte político pasa. Sí, yo quería decir algo. Como que a mí hay algo que me despierta. Sí. Tranquila. A mí hay algo que me despierta ver estas dos cosas, digamos, y lo que estábamos hablando de cómo esa danza clásica que pertenece a una clase, que representa una clase y es para una clase, y al mismo tiempo esta ruptura, que si bien es una ruptura con esa técnica, de todas formas no es que se vuelve algo popular y de todos, y que todos tienen acceso. Digamos, como que también... cómo dice relación con una necesidad del ser humano, digamos, desde que somos chicos bailamos, nos mueve la música, nos estimula, son como incluso pulsiones naturales y totalmente ligadas a una expresión que no tiene necesariamente una codificación. Y que hay un montón de expresiones, digamos, en la danza que son populares, digamos, de los bailes populares, de lo ritual, etcétera, etcétera, digamos, como que convive todo eso. Y muchas veces, quizás donde empieza como el sistema a acaparar esos lugares. Totalmente. Empieza a ser restringida, dirigida y a veces hasta abortada cualquier idea, ¿no? Vos no lo haces bien, vos no te dediques a esto, empieza a ser frustrada. Sí, que por eso incluso mucha gente no se expresa de ninguna manera pensando que tiene que tener determinada técnica o determinados conocimientos para poder expresarse. Sí, pero que también el cuerpo que tienen que tener los bailarines, por ejemplo, no es una manera de cosificar también al artista. Sí. O sea, no le ponen un alineamiento. No, pero sí. Vos vas a hacer ahora, esto. hoy, 200, no sé cuántos años después, 1950, y si tenés que hacer el ingreso en el Colón, tenés que pesar 46 kilos y medir 1 metro, no sé, 60, 3. Y es sectario, genera un montón de... Como el Yuna también. De problemas, claro, como el Yuna también. Sí, hay una entre yo igual. No, igual estábamos hablando del Yuna. No, estamos hablando igual del Yuna de danza, que es muy tremendo en cuanto a todas esas cosas.
El compañero que está ahí atrás le pidió la palabra. Yo quería saber en relación a la música, justo no valía en ¿también hay esa ruptura de lo que es clásico contemporáneo o...? Más que una ruptura, con la danza contemporánea hay como una disociación. Se permite el que vos no tengas que seguir la música. Inclusive el silencio se considera como una expresión. El silencio y la quietud. Claro, pero yo En términos de Claro, desde en la música pensamos. ¿Cómo es tomado eso? ¿Se hay una ruptura o se continúa más o menos con lo mismo? No, la música no sé. con Schoenberg a principios del siglo XX se hace la ruptura del dodecafonismo, Claro. que lo que hace romper toda la música melódica de ahí para atrás y comienza a plantearse Y es un compositor contemporáneo. disonancias y de ahí todo el siglo XX es desarrollos, idas y vueltas en torno a esa... ¿Y esta música contemporánea es la que se usa en la danza contemporánea? No. La música contemporánea es atonal. Claro, y no se usa en danza contemporánea. No se puede bailar eso. Sí, No sé, Schoenberg ponele que sí, pero me refiero que hay otros contemporáneos que son muy, en realidad es más... Tratemos de hacer una sola. Sí, ya sé, pero me refiero a que no es algo muy, como los compositores contemporáneos musicales, no se utilizan generalmente porque lo que tratan de hacer es, justamente como es música atonal, lo que quieren hacer es algo que no tenga rítmica posible. ¿Entendés? Como que el espíritu en realidad de los compositores contemporáneos es que no tenga rítmica, que no tenga tono. Entonces eso hace que sea bastante más difícil por ahí. No sé, yo nunca vi una danza con un compositor Hay toda una contemporáneo. línea de la experimentación donde entra la gente que se dedica al teatro y a la investigación con el Interesante. cuerpo, es donde entra justamente... Con la expresión corporal Claro, todo lo musicalmente así... Con Pero no banda es en la vivo. danza contemporánea con la música contemporánea, digamos, sino que los compositores son dos cosas que fueron... Se bailan las bolitas. Fueron como para... No, ni hablar, claro. No. ¿Viste ese boliche? Pasó algo. Tenía una pregunta. Sí. Como eso que pasa de que el centro o de que el movimiento en la danza clásica esté tan arriba, que el cuerpo esté tan arriba, que dé la sensación como que va a volar, incluso lo simulan doblando los pies. Sí. Y que a diferencia de lo que tú nos mostraste, que como que el centro vuelve a ti, como a Claro, tu bueno, centro, esa eso es una de las grandes rupturas, el aire por la tierra. Supuestamente en la danza clásica se busca esta cuestión de elevación, de cuestión espiritual elevada, de exagerar hasta ciertas condiciones físicas que no son naturales. Como Por en la eso se punta estudia del en pie. danza. Pero por ejemplo, claro, el subirte sobre las puntas de los pies o la rotación extrema no es una cosa que sea saludable. No es naturalmente saludable. Es un extremo de las posibilidades de tu cuerpo, inclusive traspasando un montón. Por eso los músicos dijo de los dolores. Pero sí, las bailarinas solemos tener muchos, las clásicas más, muchos dolores, muchas contracturas, muchas malas posturas que después cuando ya vos no podés bailar te pesan en el cuerpo. O sea, casi que parece... Tenés una vida útil. Julio Boca, por ejemplo, tiene 7 operaciones de rodilla. Se abstrae, digo, de No es placer por el arte. Claro, se vuelve una cuestión más una separación disciplinaria. No sé, yo eso lo cuestionaría bastante también. Pasa que porque- eso es más complicado. Sí, el placer del arte también tiene que ver con la pregunta de ¿el arte para qué? No, igual... Porque si lo que tú quieres es el reconocimiento y aquello, por supuesto que te provoca placer. No, pero yo no me refería al placer relacionado con el reconocimiento, sino al placer en sí mismo del procedimiento artístico. Vuelvo a la misma pregunta, ¿al arte para qué? Como no, es como, porque el placer también puede tener que ver con eso, en ese sentido, y la validación. Cuestionable o no, claro. No, sí, pero lo que pasa en realidad es que está como asociado a ciertos cánones que en realidad nosotros creemos que, me refiero que existen ciertos cánones que son poco saludables. Eso no implica que los sujetos implicados en la danza no disfruten de ella, no gocen y no sientan placer y no sientan que el reconocimiento y demás, pero eso también está ligado a una serie de valores que en última instancia no son construidas por los bailarines. Digamos, fueron construidos antes, es un mundo al que ellos arriban y es así, entrar al Colón puede ser muy gratificante para una bailarina de danzas clásicas, pero implica un montón de sacrificios y de dolores. Claro. Sí, yo quería hacer dos apreciaciones que estaba interesado en hacer. En ese sentido es
cuando uno ofrece el cuerpo, digamos, a esta disciplina, a costillas de qué y en detrimento a qué también, ¿no? También pensaba en los futbolistas, pensaba en Batistuta el otro día que contaba por televisión que no podía ir al baño a cagar y se cagaba encima, Batistuta, ¿entendés? No podía, no le daban las fuerzas al tipo. Y por otro lado también veía la danza de ella en comparación a la tuya, y no va a ser tan malo lo que vas a escuchar, porque yo veía era como muy extraño, ¿no? Como poder uno desde el espectador, porque digo, lo que está sintiendo cada una de esas cuatro yo no lo sé, si está pensando en irse a comprar un pancho o qué, pero las tipas están así, no expresan absolutamente nada más que eso, y eso me hace acordar muchísimo a el ejemplo que daba ella de la rosquita, ¿viste? Porque es venir a pararse arriba del escenario con todos mirándote, y en vez de encontrarle la vuelta a lo artístico, a lo que en clown llamamos a esta presencia escénica, a este desarrollo de sensaciones, yo digo, es un video también, ¿no? Pero digo, ya veo una máquina que hace sí, pin, 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 y no veo más nada que 4 personas haciendo cosas iguales. Digo, entonces, nada, también me llamaba la atención eso, y seguramente que el trabajo de esas personas es hacer eso, ¿no? Que yo no sé hasta qué punto ellas están decidiendo, digamos, estar haciendo eso, o solamente son un eslabón más en una cadena comercial de la danza. No sé, esa es la apreciación. Batistuta. Muy bien. Sí, igual más que nada era mostrar como la diferencia de esa danza que representa, como lo que venimos hablando, de ese arte que representa la cultura de ese momento, y la cuestión gestual y medio prohibitiva del cuerpo, del gesto cortesano, de es así, de una estructura física de bueno, hasta acá, y no poder expresar otra cosa con el cuerpo, otra cosa diferente, no importa si es la danza contemporánea o la que sea. Digo, uno en la vida no se mueve así, en general. Y si se mueve así es porque está limitado, o porque está limitado por algo. Y es un poco preguntarse hasta la cuestión simple de por qué nos movemos de una forma, por qué nuestro cuerpo expresa algo, porque todas las expresiones las pasamos por el cuerpo. Si yo quiero abrazar a alguien, estoy diciendo algo, y si yo le corto el rostro menos 10 y doy vuelta a la cara, estoy diciendo algo. Es como que eso que estoy diciendo, preguntarse de qué es producto. Si es necesariamente nuestro, o si también está medio tomado por la cuestión cultural del momento. Eso. Claro, y un poco como que todo lo que van diciendo, a mí me suena como, más allá en el arte, como que lo formal no es un detalle, porque la forma también hace como al fondo de lo que queremos decir, pero hablaba mucho del placer del artista, del proceso, y claro que uno lo pasa bien, pero uno como artista no se encierra en esta sala vacía a bailar, a actuar, a pintar, y se esconde, y dicen, oye, tú bailas, no bailo, lo hago en mi casa cuando estoy aburrido, como que el artista tiene un interés en compartir lo que hace. Y esa como exteriorización hay que preguntarse, sí, hago arte porque me gusta, porque a nadie te dijeron anda a hacerte rico, anda a estudiar teatro, como que no es ese tipo de profesiones que uno estudia por el ideal que te vaya bien en la vida. Es como re sacrificado, de hecho, plantearse vivir de lo que uno le gusta hacer. Pero uno hace arte como por un interés, creo, de comunicar algo. Por ahí no tiene una gran idea, pero quiere como sacar afuera, entonces, ¿para qué quiero comunicar? Mi arte es el resultado de un contexto y todo, pero ¿qué me planteo decir? Como creo que el tema del contenido también hace la forma, es como dialéctico, como decía María. Es como interesante plantearse eso. ¿Por qué queremos hacer una obra de teatro que diga tal cosa? ¿Qué quiero que diga mi cuadro? ¿Qué efecto quiero que logre la gente? ¿Cómo el espectador que lo ve termina de construir mi obra? Creo que esas son preguntas como interesantes para hacerse. ¿Qué busco con lo que hago? Sí, yo eso le puedo sumar, ligándolo con Gramsci, que a mí me fascinó desde que lo empecé a leer un poco, es esta cuestión de que uno construye un arte inmerso en una cultura, y uno inevitablemente o construye un arte que contribuye a sostener una cultura hegemónica y unos valores hegemónicos,
o decide romper con eso. Digo, está muy instalada esta idea de no, bueno, yo hago arte porque me expreso y me encanta. Y no, las pelotas. Si vos estás haciendo algo que no dice nada, que en contexto es la nada, y es la nada, está siendo funcional a los valores de la cultura de la clase dominante. Es corta la bocha, o sea, no hay mucha vuelta que darle. Por eso, para mí todos estos elementos sobre Marx, sobre las relaciones de producción y todas esas cosas son como súper importantes estudiarlas cuando somos artistas inclusive, porque esas son las cosas que nos dan herramientas para darnos cuenta de cómo las clases dominantes son muy inteligentes y nos metieron en la cabeza de que somos libres y eso está metido en cada cosita que hagamos. Digo, cuando estás haciendo teatro uno se le va y tiene como que vuelve a esa raíz y vuelve siempre a esa raíz de no, bueno, pero esto lo quiero hacer en libertad. Como que me parece que cuestionarnos a nosotros mismos de dónde vienen las cosas que estamos haciendo, cómo las construimos y para qué las construimos es algo que tiene que estar en constante roce, porque si no está en constante roce, seguramente nos vamos a ir por alguna tangente que no sé si es la que decidimos. A mí me gustaría con esto traer una frase de Brecht que justamente dice que en materia del arte, ser imparcial significa ser funcional a la clase dominante. No es exactamente así, pero es pero es casi lo mismo. Y además de un poco también hacernos cargo el rol que juega el arte en la sociedad y nuestro rol como artistas, sino como trabajadores de la cultura en el que mi obra de teatro probablemente no cambie solamente mi obra de teatro en la sociedad, pero sí transmito mensaje y sí somos unos comunicadores y sí transmitimos unas ideas y la gente los recibe y también un poco de pensar qué queremos, para qué hacemos nuestro arte, justamente el arte, para que de querer transmitir una idea, generar un pensamiento crítico o movilizar algo, digamos, no más allá de hacer un dibujo lindo, que no significa eso, quitarle la belleza a nuestra obra de arte o que sea menos verdadera, porque si no, justamente pensar, bueno, yo sí hago mi obra que está buenísima, mi poesía o mi pintura, pero ¿qué intento transmitir cuando transmito algo? Cuando escribo, cuando actúo. Yo sacaría de mí a eso, no mi obra, mi arte, sino que la obra ya de por sí es una. Y me parece que el despegarse de la obra ya le da un valor. Si la obra en sí misma demuestra de uno no es necesario nombrarle nombre. No sé, para mí así también me resulta medio chocante el tema de la comparación constante. Creo que si cada cosa pertenece a un contexto. Y es como, sí, es inmoral ver que las chicas hacen eso y hoy en día se matan de hambre, pero también hoy en día hay un montón de cosas artísticas que también no son morales. Y esas cosas no se cuestionan. Me parece que también tendríamos que ver esos puntos. No sé. Un poquito. Hay varios que levantaron la mano. ¿Quiénes son? Ahí, bueno, ellos dos. Vamos con ustedes dos y cerramos porque ya estamos en la hora, así concluimos. Bueno, igual tenemos todavía 3 encuentros. Creo que estabas vos y después ella. No, yo creo que algo que nos dejó la ilustración como moda que nos llevó hasta ahora, ¿no? Que es el tema de la razón. Yo soy un convencido de que mientras uno más se educa, más conocimiento tiene de lo externo y de uno mismo, puede llegar a tomar conciencia de todo lo que sucede. Y que creo, ¿no?, que todos tenemos el arte es una forma de comunicarse desde todos los sentidos, ¿no? Y ese arte genera, primero, cuando sale, una pequeña revolución en mí, porque hay una reflexión sobre lo que yo quiero decir o hacer. Y segundo, es como que genera el desahogo del placer que hay en mí para comunicar al resto lo que yo siento. Y eso hace que exista un Héctor Ariel, que exista una persona dentro de la sociedad. Y también pienso, ¿no?, que esto de conocer acerca de dónde estamos situados
porque tanto Marx como Nietzsche como Engels vivieron en contra de lo que se tenía que vivir como para que su pensamiento tenga valor, ¿no? Porque si Marx hubiese nacido del otro lado, no hubiese dicho lo que dijo. Entonces a veces esta inquietud social o este estar donde estamos genera eso, genera que nosotros tengamos que decir algo y que va a ser lo del arte, ¿no? Y van a haber micro revoluciones siempre. Ahora, está esto de que la gente conozca de que tenemos la posibilidad de no pertenecer a algo hegemónico y que la mayoría sea lo hegemónico después. Retomando lo que hablaban del arte para que yo creo que hay algo que me ronda desde hace harto la cabeza y es que la funcionalidad que yo le veo al arte es de actividades. Ahí está el valor del arte. Como cada quien interprete es algo que no podemos conocer porque es subjetivo, ¿no? Pero genera procesos que de una u otra forma se materializan en las relaciones sociales y eso es lo que el valor del arte y por eso es tan importante, ¿no? Como movimiento revolucionario. Y en esa misma medida, cuando hacen la comparación entre el arte como de la vanguardia, el arte popular, hay una pregunta que también como que tengo y es cómo acercar un poco más a las clases populares a esos procesos artísticos, que es la gran pregunta, porque en realidad noto que bueno, pertenezco a una clase popular y en el contexto en el que me crié, básicamente uno no tiene acceso a la literatura, ¿sí? No tienes acceso a las obras de teatro y puede que tengas la obra de teatro gratis, pero de pronto entras a la obra y no tienes las bases para interpretarla, que es lo que habla de capital cultural. Creo que es un reto grande del artista empezar a mirar y a interaccionar, digamos, si como acto revolucionario eso, cómo se integran esas dinámicas populares para que sea un proceso de concientización compartida, para que la gente le dé valor a lo popular, ¿sí? Y deje de recriminarlo, porque en realidad el discurso mediático es tan fuerte que la gente no le ha sentido a la obra popular y la ve como, no, pero nosotros siempre con la obra popular, porque no tenemos derecho a acceder a un restaurante, pero es que en la obra popular quizás hay unas relaciones sociales un poco más fuertes. Sí, entonces creo que esa es como la gran pregunta que... Pero si lamentablemente el mismo sistema provoca eso. Porque la vanguardia siempre va a mirar el menos popular y es lo que nos van entregando día a día. Es como tú tienes un Android o tienes un iPhone. Tú eres mejor porque tienes un iPhone. Y eso está constantemente. Entonces, lo aprenden los chicos y de ahí va subiendo. O sea, tiene que haber un cambio de paradigma para eso. Y dejar de justificar, que es la otra cosa, que hay que dejar de justificar que eso es lo bueno en el discurso, ¿me hago entender? O sea, ¿por qué tenemos que, voy a meterme con un ejemplo diferente, pero ¿por qué, por ejemplo, las mujeres tenemos que contar nuestra historia desde la lucha que hemos dado para lograr ser lo que somos? Si lo que debió ser normal desde el inicio es que nosotros tuviésemos acceso a educación, nos trataran como humanos así, que pudiésemos votar al igual que los hombres. Pero no, cuando uno generalmente mira los discursos no, es que miren, yo tengo un autorreconocimiento porque inicié la lucha, porque no sé qué, no, el discurso no es iniciar la lucha, sino el discurso es mentalizar que lo normal es que estemos en condiciones de igualdad. ¿Me hago entender? Es como enredado, pero bueno, esa era la idea. Bueno, gracias a todos por venir. Una pregunta, ¡Ay! así para dejarla en el aire. Bueno. El teatro Nos podemos la de próxima Bertolt clase. Brecht, ¿lo podemos considerar un arte popular? ¿Qué cosa? El teatro de Bertolt Brecht. La próxima clase. A ver, un segundito. Un segundito antes de que se vayan todos, para que sepan además, la próxima clase, por un motivo de logística de uno de los docentes, se van a dar vuelta. Buenísimo. La tercera en realidad es la segunda y la segunda en realidad es la tercera. Muchas gracias por venir. Queremos invitarlos a
a conocer. Hay un pequeño documento que escribimos compañeros de la Juventud Guevarista.